Yo soy instructor a nivel nacional y también en el extranjero. Hemos participado en muchos derrumbes en Lima, en el terremoto de Pisco, hemos estado en el terremoto de Manta, Ecuador, en derrumbes como en Bolivia, después del terremoto de Chile, y en el cual la experiencia nos indica que los rescates más dificultosos que puede haber es el rescate bajo estructuras colapsadas. Mi nombre es Carlos Alberto Paredes Arrascue. Soy oficial general, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Pertenezco a la Bomba Lima, la compañía de bomberos que se fundó 12 días antes del combate del 2 de mayo. Justamente el objetivo de esta compañía fue crearse para enfrentar los incendios y atender a los heridos resultantes de la batalla del combate del 2 de mayo. Me presenté a esta compañía hace 37 años, tengo 36 años de servicio ininterrumpidos y en esta compañía he logrado vivir gran parte de mi vida. Mis compañeros bomberos son más que mis hermanos, hemos vivido centenares, miles de experiencias increíbles y terribles y también a la vez maravillosas. La Bomba Lima es mi segunda casa. 4 Central. Soy arquitecto de profesión. En esta compañía, en mis años de estudiante, recuerdo que en las guardias nocturnas, mientras esperábamos emergencias, yo hacía mis planos, hacía mi maqueta de arquitectura, por lo cual no dejaba nunca de cubrir servicio y atender a la sociedad. En todo el cuerpo de bomberos hemos atendido innumerables cantidades de incendios, rescates, accidentes vehiculares, atenciones médicas. Como dice nuestro himno, somos voluntarios en la guerra y en la paz. En la Bomba Lima tenemos héroes como Narciso de la Colina, Juan Fanning, tenemos a Emilio Cavenecia, exactamente 18 bomberos voluntarios que murieron peleando tanto en el 2 de mayo como en la Guerra del Pacífico. En esta compañía de bomberos tenemos una unidad de escala muy antigua, que es la unidad de escala Grau. Esta unidad de escala transportó los restos de Miguel Grau cuando retornaron sus restos al Perú después de la Guerra del Pacífico. Esta unidad fue trasladada para poder llevar los restos al presbítero maestro, Panteón de los Héroes. Las emergencias más difíciles que hemos podido enfrentar han sido la de la época del terrorismo, fines de los años 80 y principios de los años 90, en los cuales yo todavía era un bombero nuevo, era un seccionario, y nos encontramos con una realidad terrible que mucha gente actualmente no recuerda o los jóvenes no conocen lo terrible que ha sido vivir en esas épocas en el Lima, en el Perú. Sendero Luminoso quería incendiar Lima, quería destrozar Lima. Estábamos obviamente dispuestos y preparados para poder enfrentar, a pesar que no existe la preparación real ante tal adversidad, pero tuvimos que enfrentar este tipo de eventualidad y atender todos los casos que se presentaron en Lima justamente por el terrorismo. Empezaron con los coches bombas, los grandes incendios en grandes almacenes, en compañías grandes, en centros comerciales. Recuerdo mucho, por ejemplo, la noche de Natrus, que le llamábamos, que era una noche que se ponían obviamente de acuerdo los terroristas y incendiaban a la vez 5, 6, 10, 12 Enatrus en todo Lima. Y cuando, por decir, nos soltaban a un incendio en un Enatrus en la cuadra 4 de Tupac Amaru, antes, digamos, en la Plaza Unión, encontramos al Enatrus encendido. Y mientras estábamos apagándolo, la radio nos avisaba que por qué todavía no llegamos a la cuadra 4 de Tupac Amaru. Y era que se trataba de que otro vehículo al mismo tiempo había sido incendiado. Y a la vez de repente en el Callao, a la vez en el cono norte, en el cono sur. Esa era una noche que escogían para justamente incendiar los buses Enatrus. Otras noches o otros días prendían o incendiaban los centros comerciales o las grandes tiendas. Por lo tanto, en ese tiempo habían menos compañías de bomberos en Lima y nos veías de repente incapacitados por la cantidad, pero no en la capacidad de poder apagar los grandes incendios que duraban toda la noche. Si nos pusiéramos a contar todas las experiencias que ocurrieron en todos los bomberos que participamos en esos años, no podríamos terminar de contarlas. Salíamos sí o sí a emergencias, sobre todo atrapados en ascensor que habían en ese momento, o a la hora que fuera el apagón, que fuera el atentado, y paralelamente minutos después tenían que haber atentados terroristas sí o sí. Dormíamos encima de las camas, ni siquiera me desamarraba los borceguís, porque de todas maneras había un tiempo que salíamos todas las noches y a veces toda la noche a atender atentados terroristas.
Recuerdo mucho, por ejemplo, también en el tiempo del atentado del edificio de Tarata, en Miraflores, cuando hemos llegado a ver una escena terrible. Recuerdo que hemos salido desde acá, desde el INSE, hemos subido por la Arequipa y hemos entrado en contra por Larco. Y en Larco hemos encontrado a la gente que bajaba en San Cristóbal pidiendo auxilio. Las unidades no pudieron llegar al lugar y se han tenido que estacionar para poder recibir a los heridos, en las unidades de rescate, que suban donde puedan, de repente los asientos en la parte de atrás, para que sean trasladados heridos que estaban cortados, estaban quemados, estaban en situaciones muy terribles, mientras nosotros nos acercábamos corriendo a la calle Tarata y encontramos pues una escena de una zona de guerra, en la cual tuvimos ahí la oportunidad de trabajar muchas horas. El edificio principal que fue dañado no había manera de ingresar porque en el primer piso había un incendio. Hemos ingresado por el edificio lateral, hemos subido por la azotea y hemos empezado a descender rescatando gente y dejando obviamente a los muertos para después porque la prioridad lo tienen los vivos. Ahí hemos tenido escenas terribles como que, por ejemplo, recuerdo que rescatamos a un señor que él pedía que primero la saquen a su nieta, que él estaba solo con su nieta. Tuvimos que mentir diciendo que la nieta ya había sido rescatada para que el señor se deje rescatar y la nieta estaba muerta, despedazada en sus pies de la cama. Y hemos tenido que pasar por encima de ella para poder llevarla a la escalera y poderla pues evacuar. Recuerdo que había una persona que estaba casi despedazada con heridas y le hemos bajado por la escalera y en la escalera obviamente tenemos que levantar la camilla para que pueda dar la curva en el descanso de la escalera y la víctima se nos venía encima de los que estábamos abajo. El humo era terrible porque en el primer piso había incendio. Recuerdo que me saqué la máscara de aire para darle a la persona, pero sentía que me moría y tenía que compartir mi máscara con la persona. Cuando he llegado abajo mi cara estaba ensangrentada y era porque la víctima obviamente tenía la cara ensangrentada y cuando le ponía la máscara lo dejaba con sangre. Mientras seguíamos en el proceso de búsqueda, empezaron a atacar por la parte posterior de los vehículos incendiados y subió la cantidad de humo del vehículo a la vez que se nos acabó el equipo de aire. Y sentíamos que no moríamos, porque nos sacamos la máscara porque ya no tenía aire, no había lugar en el cual podamos respirar. Dios es grande y no sabemos cómo hemos sobrevivido. Y hablando de Dios, les comento de que yo creo en Dios, pero sin embargo nunca dudé tanto como ese día, porque yo recuerdo que al día siguiente llegué a mi casa y lo primero que le dije a mi mamá fue, acá pasaron dos cosas, o Dios no existe o Dios está de acuerdo con los terroristas. Yo no podía concebir cómo Dios había permitido tanto daño en un solo lugar y tanta gente inocente que pueda haberse muerto o pueda haberse visto afectada simplemente por el fanatismo demencial de los terroristas. En esa emergencia encontramos todas las emociones negativas que uno puede tener. La frustración de no poder ayudar más, la impotencia de no poder sacar a más gente, la ira de encontrar a tanta gente muerta y que sea provocado y planificado por personas, por peruanos. Y obviamente la desesperación de no entender qué es lo que estaba ocurriendo y por qué seguía ocurriendo. Y pensar que eso estaba cada vez peor. Y pensar, imaginarnos y esperar que al otro día venía algo igual o días después como ocurrieron muchos de estos eventos. Cuando llego al edificio principal y encontraba al señor llamando a su hijo Carlos, yo me llamo Carlos, y en ese momento sentía una confusión. Yo escuchaba a mi papá que me llamaba a mí, porque yo sentía que estaba en un lugar terrible, en un lugar de guerra. Pero la gente que gritaba de las ventanas y pedía auxilio, era desesperante no poder acceder a todos esos pisos, porque para empezar el edificio principal, el más dañado, no había manera de ingresar por la puerta porque había fuego. Entró una escala para poder subir en la parte delantera y poder sacar personas, pero obviamente la gente afectada era mucha y el apoyo obviamente nos quedaba corto. En ese tiempo mucha gente abandonaba el país. El aeropuerto paraba lleno, migraciones paraba lleno de gente que trataba de irse del país. Un día salimos a una emergencia, supuestamente común y corriente, acá en la cuadra 9 o 10 de Petituar. Sería más o menos las 4 o 5 de la mañana. Y encontramos una camioneta chocada y una persona atrapada y tenía cortes en la cara. La señora estaba sola. Cuando la atendimos, obviamente siempre hay que mantener comunicación total todo el tiempo con la persona herida. Y le preguntamos qué hacía por ahí. Una señora que se notaba que era una buena posición económica. Y le preguntamos qué cosa hacía en Lince a las 4:30, 5 de la mañana. Y nos contó de que la persona se estaba yendo al aeropuerto a dejar a sus hijas porque ese día viajaban al extranjero, escapándose del país, ¿no? Por el tiempo que vivíamos. Nos sorprendió mucho y le dijimos, ¿pero qué pasó? ¿Y dónde están sus hijas? Y dice que ella le dijo a las hijas que no se preocupen, que ella estaba bien, que llamen a los bomberos para que la ayuden y que ellos no pierdan el vuelo, que agarren un taxi y se fueron al aeropuerto para irse. Por esto vamos a entender la posición de la mamá, obviamente que va a dar todo por los hijos, pero a la vez también es increíble cómo pudieron verse en la situación en la cual no pensaron ellos que obviamente ellos tienen su razón de poder viajar y dejar a su mamá atrapada, herida, cortada y esperando que alguien venga pues, a ayudarlo.
Yo tengo la dicha, dentro de estos 37 años de bombero ininterrumpidos que tengo, que de mis 3 hijos, tengo 2 hijos bomberos, el cuales también han participado en rescates urbanos, pero terribles. Ellos recién tienen 2, 3 años de bomberos. Necesitamos que esto continúe. Existe una lucha por la paz, y la lucha por la paz no solamente es la lucha contra el terrorismo. Ahorita están luchando contra el terrorismo las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia, pero a la vez también paralelamente tenemos que participar los demás equipos que estamos luchando por la libertad de la paz, por asegurar la paz, por ayudar a la humanidad. Dentro de toda profesión, algo podemos apoyar para justamente sacar adelante nuestro país. Luchar por la paz y salir adelante depende de todo el Perú, de todos los participantes, de todos los peruanos.